trust you grappled with this quotation. Pero espero que hayan podido meditar en esta frase. Very often, Muy a menudo, the people building the programs in the church, not just for youth, but for adults too, nosotros controlamos los programas en la iglesia no solo para jóvenes, sino para adultos build the también. events to build emotion. Y hacemos eventos para incrementar la emoción. Are our emotions bad? ¿Nuestras emociones son malas? No, No, not at all. de ninguna manera. But if our emotions dictate our lives, Pero si nuestras emociones dirigen nuestras vidas, then we're in trouble. ahí estamos en problemas. And if the church does not understand the balance of loving God with all our heart and our mind, Y si la iglesia no entiende el balance de amar a Dios con todo el corazón y la mente, then young Christians think it's all about emotions. entonces los jóvenes cristianos creerán que solo se trata de emociones. And every week, Y cada semana the emotions have to be jacked up. las emociones tienen que ser, ¿cómo? Pompeadas. And from year to year, the pressure O sea, hay que alborotarle las emociones a los jóvenes. Y on worship bands, hay más presión en las bandas on musicales, youth leaders, en los líderes juveniles. every year the pressure is Cada greater año, la to pre- jack up the emotions. La presión es mayor para que muevan las emociones de la gente. And this is redefining Christianity in emotional terms. Y esto es redefinir el cristianismo en términos emocionales. So I'm not saying cut off emotions, Entonces no les estoy diciendo que quiten las emociones, but you better engage the mind. pero más les vale involucrar la You mente, better be a people who pursues truth, que sean un pueblo que persiga la verdad, because if you don't balance the emotions, porque si no le ponen balance a las emociones, you're going to crash and burn, van a estrellarse y a quemarse, because emotions cannot be sustained at that level, porque las emociones no se pueden sostener siempre a un mismo nivel, especially when you're confronted with reality. especialmente cuando eres confrontado con la realidad. Life should be lived in pursuit of truth, not simply following one's feelings. La vida debe vivirse en busca de la verdad y no simplemente siguiendo las emociones And propias. if I were in Germany 100 years ago, Y otra vez, si yo estuviera hablando hace I'd 100 be años en saying to the Alemania, German youth, you better get a heart. yo le estaría diciendo a los jóvenes en Alemania, más les vale tener corazón. You are dead here. Están muertos en el corazón. It's not enough to be a Christian here. No es suficiente ser un cristiano en la You mente. need to be a Christian here. Tiene que ser un cristiano de corazón. But I'm not in Germany Pero no estoy en 100 Alemania years ago. hace 100 años. I'm in Latin America Estoy en América Latina today. hoy. And if you don't get a mind Y si ustedes no tienen mente that thinks, que piense, you're going to be crushed, entonces se van a aplastar. because your emotions will not sustain you. Porque sus emociones no los pueden sostener. And let me do a little aside here. Y voy a hacer algo aquí al lado. You get married Usted se casa, and you're in love. está enamorado. What happens when you wake up one morning and you don't like your spouse? ¿Qué pasa cuando usted se levanta una mañana y ya no le gusta a su esposa, su esposo? Those of you that are married know about those things. Aquellos que están casados saben de qué hablo. You wake up Te levantas and you don't feel like being married. y no sientes estar casado. And if you allow your emotions Y si dejas que tus emociones to dominate your relationship, dominen tu relación, your relationship, your marriage will not last. tu matrimonio no va a durar. So it's a good illustration of what I'm talking about within the church. Así que es una buena ilustración de lo que estoy hablando dentro de la iglesia. And those of you that are youth directors Aquellos que dirigen jóvenes, and worship leaders, líderes de alabanza, you need to ask the question, tienen que hacerse la pregunta: how can I begin to lower the temperature ¿cómo puedo empezar a bajarle a la temperatura and make the worship a more thoughtful time? y
y cómo hacer de la adoración un tiempo más pensativo. And I don't mean abstract, thoughtful, Y no estoy hablando de un pensamiento abstracto, but thinking about the character of God, sino llevar a la gente a pensar en el carácter de Dios, His nature, His su character, naturaleza, su carácter, and let that spawn the worship, y que eso inspire la adoración. and not just a program to jack up the Y no emotions. solo un programa que suba las emociones. Because if we don't do this, Si no hacemos esto, we're preparing our young people estamos preparando a nuestros jóvenes to be postmoderns. a ser posmodernistas. Because postmoderns do not believe in truth. Porque los posmodernistas no creen en They la don't verdad, believe in reality. no creen en la realidad, They just live on emotions. solo creen en las emociones. Subjective truth replaces objective truth. La verdad subjetiva reemplaza la verdad objetiva. Emotions lead to reality, and narrative replaces truth. Las emociones lideran en lugar de la realidad y la narrativa reemplaza la verdad. We no longer talk about objective truth. Ya no hablamos de verdad objetiva. Christianity is true because God exists. El cristianismo es verdad porque Dios existe, No, it's my truth, sino que ahora es mi verdad, my belief, mi creencia, the truth inside of me. la verdad dentro de mí. Christianity is true for me. El cristianismo es verdad para When we mí. use the word truth in this way, we are not speaking about truth. Cuando usamos la palabra verdad en estos términos, no estamos hablando de la verdad. We're speaking about opinion, Estamos hablando de una opinión, not truth. no de la verdad. So listen to one another as you speak. Así que óiganse los unos a los otros cuando hablan. How are you using words? ¿Cómo usas tú las palabras? If you're with a group of your Christian friends and they're talking about my truth, Si estás en un grupo de amigos cristianos y alguien dice mi verdad, are you going to ask them, what do you mean by that? harás la pregunta, ¿qué quieres decir con eso? That's how we begin to learn to be reshaped. Así es como aprendemos a moldearnos. But in this, the whole thing is subjective. Pero aquí en esto todo es subjetivo. If it works, Si funciona, it must be true. entonces debe ser verdad. When a culture gives up objective truth, Cuando una cultura rechaza la verdad it objetiva, also abandons transcendent morality and transcendent beauty. también abandona la moral trascendente y la belleza trascendente. Truth in my church, my La- home, my ver- heart. La verdad en mi iglesia, en mi hogar, en mi corazón. Truth is removed from the marketplace, La verdad fue removida de los negocios, from the public square, de la plaza pública, from the university, de la universidad, from the arena of del life. recinto de nuestra vida. It's my Jesus. Es mi Jesús. It's a private faith. Es una fe privada. René Descartes said, I think, Descartes. therefore I am. Descartes dijo, pienso, luego existo. No, he thinks because he exists. Más bien, él piensa porque él existe. So you have socially constructed narratives. Así que tenemos narrativas socialmente construidas. Modernism eliminated the book of Revelation. El modernismo eliminó el libro de la revelación. Postmodernism eliminated the book of reason and the book of reality. El posmodernismo eliminó el libro de la razón y la So realidad. there's no longer a framework. Así que ya no hay un marco. And so everything is constructed by words. Todo es instruido por palabras. And we tell stories, we tell narratives. Y contamos historias, contamos narrativas. And the narratives are driven by the goals of the person who has written the narrative. Y la narrativa está controlada por la meta de la persona quien la escribió. And they have nothing to do with reality, No tiene nada que ver con la realidad, nothing to do with truth. nada que ver con verdad. They have everything to do with power, Tienen todo que ver con poder, to control. controlar.
Let's read Hebrews Hebreos 6, 17 and 18. 6, 17 al 18 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. It is impossible for God to lie. Es imposible que Dios mienta. And notice that it says here, Y note que dice ahí, by these two unchangeable things. por dos cosas inmutables, incambiables. God tells the truth. Dios dice la verdad, It is his nature. es su naturaleza. But what else did he do? Pero ¿qué más hizo él? He told an oath. Él juró, hizo un juramento. Did he need to do that? ¿Tenía que hacer eso Dios? No. No, He didn't need to tell an oath. él no tenía por qué jurar. He is truth. Él es la verdad. Why did he speak an oath on top of it? ¿Por qué interpuso juramento por encima de eso? For us. Por nosotros, So we would know para que nosotros sepamos that he's not lying. que él no está mintiendo. His character should be enough. Su carácter debería ser suficiente. But if it's not enough, Pero si no es suficiente, he swears an oath. entonces él interpuso juramento. Titus 1:2. Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. He's the God who never lies. Es el Dios que nunca miente. This is why the word covenant is so important. Por eso es que la palabra pacto es tan importante. You don't have that word in Latin America. Y esa palabra no está en América Latina. You don't have the word covenant No tienen la palabra pacto because you don't have that word. The concept is missing from Latin cultures. porque en la cultura latina no existe el concepto de pacto. And there's a whole other story we could tell about that. Y hay toda una historia que podríamos decir de eso. But God makes covenants and he keeps covenants. Pero Dios hace pactos y guarda pactos. And he makes covenants with his people. Y hace pactos con su pueblo. And if his people break the covenant, Y si su pueblo rompe el pacto, what happens? ¿qué pasa? God keeps the covenant. Dios mantiene el pacto. He's a covenant making God, not a covenant breaking God. Él es un Dios que hace pactos, no es un Dios que rompe pactos. He is faithful Es fiel, even when we are unfaithful. aun cuando nosotros somos infieles. What kind of a God is this? ¿Qué clase de Dios es este? We can turn our back on him, Podemos darle la espalda a Él. and what does he do? ¿Y qué hace Él? I'm here. Dice, aquí estoy, Come back. regresa a mí. Because he is truth. Porque Él es verdad. And then we have the father of lies. Y luego tenemos al padre de la mentira. John 8:44. Juan 8:44. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. When Satan speaks, Cuando Satanás habla, he lies. miente. And he lies because this is his character. Y miente porque ese es su carácter. Just as God tells the truth because that is his character. Así como Dios dice la verdad porque ese es su carácter. When he lies, he speaks his own character. Cuando miente, expresa su propia naturaleza. Why are nations poor? ¿Por qué las naciones son pobres? Why are people poor? ¿Por qué la gente es pobre? Because they have listened to the lie. Porque han escuchado la mentira. Men are superior to women. Que el hombre es superior a la mujer. That is a lie. Esa es una mentira. And yet you have whole cultures built on that lie. Y hay culturas enteras edificadas sobre esa mentira.
And you find that lie in the church. ¿Y encuentras esa mentira en la iglesia? Shouldn't be in the church. No debería estar en la iglesia. We should know something. Deberíamos saber algo. Jeremiah 9:5. Jeremías 9:5 dice, y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentiras y ocupan de actuar perversamente. Everyone deceives his neighbor. Todos engañan a su No one compañero. speaks the truth. Nadie habla la verdad. They have taught their tongues to speak lies. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. This is where postmodernism is. Esto es donde está el posmodernismo. There's a concept called morality tales Hay un concepto que se llama cuentos de moralidad or morality plays. o obras de moralidad. And these were very popular in the 15th and 16th century in Europe. Y fueron estas obras de teatro muy famosas en el siglo XV y XVI. And you would have people that would travel from community to community Y había gente que viajaba de una comunidad a otra, doing these morality plays, actuando y haciendo estas obras de moralidad. plays about what is right and what is wrong. Eran obras teatrales de lo que estaba bien y estaba And they didn't mal. have television, internet, and movies. En aquella época no había televisión, internet o So everybody went películas. to these plays. Así que todo el mundo iba al teatro a ver. And these plays told a Y story. estas obras teatrales contaban una historia. And we are reviving the concept of morality plays Y estamos reviviendo el concepto de cuentos in de the moralidad postmodern en el world, mundo posmoderno, but without a moral framework. pero sin un marco moral. Because these stories are very powerful. Porque las historias son muy poderosas. You notice when somebody's speaking and they tell you a story, you Cu- have much more attention. Cuando alguien te habla y te cuenta una historia, tú le prestas más atención. And these stories can mobilize the imagination and mobilize masses of people. Y estas historias pueden movilizar la imaginación y movilizar a masas de personas. And so the concept of a morality play or a morality story is being revived in postmodern world. Así que el concepto de los cuentos de moralidad está siendo reavivado en el mundo But posmoderno, without a moral framework. pero sin un marco moral. And what you find is you have arbitrary absolutes. Y encuentras que ahora hay absolutos arbitrarios. An absolute Un absoluto that has no moral framework. que no tiene un marco de referencia moral. But this is all about power. Pero esto se trata solo de poder. Language is the key El lenguaje es la clave, because language is the key to the postmodern understanding of reality. porque el lenguaje es la clave para el posmodernista entender la But it's realidad. reality with quotation marks around it. Y es la realidad con signos de entre comillas, perdón. It's not what is real, No es lo que es real, it's what your words construct as reality. sino es lo que tus palabras construyen como que fuera real. So the whole thing that we're facing today Así que todo lo que estamos enfrentando hoy, of the transgender, del transgenerismo, this is an example este es un ejemplo of an arbitrary absolute de un absoluto arbitrario being wrapped in a storyline. que está arropado por un cuento, una historia. And you will believe this story. Y ustedes van a creer esta historia. It's not just, we hope you'll believe it. No es solo esperamos que la creas, No, you will believe it because social pressure will pressure you to sino believe it. la vas a tener que creer porque la presión social te obligará a hacerlo. Scott Allen Scott Allen has done some remarkable work that's been published on Darrell Miller and Friends. ha hecho un trabajo impresionante que está publicado en la página Darrell Miller and Friends. He has written a whole series of blogs that are titled The New Toxic Religion. Él ha escrito una serie de blogs que se llaman La Nueva Religión Tóxica And it is exposing postmodernism. y está exponiendo el posmodernismo. And this is from one of the blogs that he wrote. Y esto es de uno de los blogs que él escribió.
Aquellos que crean o perpetúan narrativas se escriben a sí mismos en estas historias como héroes o víctimas. Los héroes y las víctimas siempre están del lado de la justicia y la rectitud. Los villanos u opresores siempre están del lado de la injusticia y la opresión, incluso cuando la realidad puede estar más cerca del opuesto. See, these morality stories, Estos- these morality tales, Estos cuentos de moralidad may not have anything to do with truth, puede que no tengan nada que ver con la verdad, but they create, they build on our imagination. pero se edifican sobre nuestra imaginación. So the heroes, Así que los héroes, they're on one side. ellos están de un lado, Then you have the victims. y luego están las víctimas, And then you have the villains. y luego están los villanos. And these, there's always a villain, there's always a hero. Y siempre hay un héroe, siempre hay un villano. And the hero always wins, Y el héroe siempre gana, the villain always loses. el villano siempre pierde. But these morality tales are not connected Pero estos cuentos de moralidad no están to conectados truth. a la verdad, They're just told. solo son dichos. So the characters, Así que los personajes, the heroes, are on the side of justice and righteousness. los héroes están del lado de la justicia y la rectitud. The villains are on the side of injustice and oppression. Los villanos están del lado de la injusticia y la opresión. And the victims are those who live under the injustice. Y las víctimas son aquellas que viven bajo la injusticia. And in morality tales in the postmodern world, Y en los cuentos de moralidad del mundo posmoderno, men of white European ancestry los hombres con ancestría blanca de Europa are the villains. son los villanos. It was white European males Son los hombres blancos europeos that created the structures and the institutions que crearon las estructuras e instituciones that have made minorities and women the victims. que han hecho de las minorías y de las mujeres las víctimas. And the postmoderns Y los posmodernistas who are working in the universities and in Hollywood, in government, que trabajan en universidades, en el gobierno, en the Hollywood, heroes of the media, los héroes de los medios de comunicación, they're all cultural relativists, but they are the heroes. son relativistas culturales, pero ellos son los héroes. Think of all the movies that Hollywood produces. Piensa en todas las películas que Hollywood produce. These are morality Son tales. cuentos de moralidad. And it's so interesting. Y es tan interesante. Was it Weinstein? Is that the guy that got caught? Yeah. One of the biggest producers in Hollywood. Uno de los productores más famosos en Hollywood Turns out he is a sexual predator, resultó que es un depredador sexual and he's done it for years. y lo ha hecho por años. But he has produced these movies. Pero él produce estas películas. You have people in Hollywood that make movies about guns and violence, Hay gente en Hollywood que hace películas sobre armas y violencia. and then what do they do in public? ¿Y luego qué hacen en público? Guns are bad. Las armas son malas. Should get rid of guns. Deberíamos deshacernos de las armas. So you have arbitrary absolutes Entonces hay absolutos arbitrarios that are put forth by the heroes. que son expuestos por los héroes. These narratives are compelling because they're easy to understand. Estas narrativas son convincentes porque son fáciles de But they're entender. not just nice stories. Pero no solo son historias bonitas, They are tools son herramientas to accomplish political, social, and economic objectives. utilizadas para lograr objetivos políticos, sociales y económicos. They are portrayed as truth, Se describen como and verdaderas usually there's an element of truth, y generalmente tienen un elemento de verdad, but they are highly distorted, and they're distorted to achieve their purpose. pero transmiten una imagen altamente distorsionada y falsa para cumplir su objetivo. Like music Como la música and much art, y el arte it bypasses reason, pasan por alto la razón, they bypass the mind, pasan por alto la mente and speak to the heart and the emotions. y le hablan al corazón y a las emociones.
And that's why music Y por eso la música can touch puede the tocar heart so quickly. el corazón de una manera tan rápida. And this is why if you're a worship leader, Y por eso si tú eres adorador o líder de alabanza, you not only want to touch the heart, but you want to touch the mind. no solo debes querer tocar el corazón de las personas, sino la And you mente. want to make sure that what is being sung is true, Y asegúrate que lo que estén cantando sea verdad, because if it's not true, porque si no es verdad, music will find its home in your heart, la música encontrará un hogar en tu corazón and the lies are there with it. y las mentiras están ahí con ella. Often these stories A menudo estas historias are used to rewrite history, se usan para reescribir la historia, to deconstruct history. para deconstruir la historia. And this is the case in both Europe and Y the esto United pasa en States today. Europa y en Estados Unidos hoy. I was talking to somebody the other day about the Puritans, because I've mentioned the Puritans. Estaba hablando el otro día con alguien de los puritanos porque menciono a los puritanos. And they said, well, I was taught in school that the Puritans were like next to the devil himself. Y me dijo, en la escuela a mí me enseñaron que los puritanos eran casi igual de malos que el diablo. And we use the word Puritan Y usamos la palabra puritano in a derogatory way. de una manera derogativa. It's a negative thing. Es casi que un insulto, es algo negativo. Those Puritans, Ah, ese puritano, they were so evil. esos puritanos malvados. Well, if you study the Puritans, Pero si estudias a los puritanos, they were amazing. eran maravillosos. But the concept of the Puritans Pero el concepto de los has puritanos been distorted into a lie, ha sido distorsionado en una mentira. and the history of the Puritans has been totally misrepresented. Y la historia de los puritanos ha sido mal representada. Doesn't mean there is no truth in what is said, No significa que no haya verdad en lo que se ha but dicho. when that is all that's said, Pero cuando eso es todo lo que se dice, then you have distorted reality. entonces hay una realidad distorsionada. This may or may not be anything that has been on your radar, Puede que esto o no haya estado en tu radar, but it is an example of a morality tale pero es un ejemplo de un cuento de moralidad in modern international relations en las relaciones internacionales modernas and in the politics of the United States. y en la política de los Estados Unidos. President Obama Presidente Obama wanted to establish a treaty, what's the word? Yeah, treaty quería establecer un tratado with Iran con Irán that dealt with their nuclear, their working towards nuclear weapons. que tuviera que ver con la hechura de armas nucleares. But doing this was very controversial. Pero hacer este tratado fue muy controversial. Many people, not Muchas- just in the United States, but in other parts of the world, Muchas personas, no solo en los Estados Unidos, sino en otras are partes very del mundo, concerned about the Iranian nuclear vision and what they're doing. están muy preocupados con la visión nuclear que tiene Irán y lo que están haciendo. But President Obama was determined to get this treaty passed, Pero el presidente Obama se determinó a pasar este tratado. and he needed to create a morality tale Tuvo que crear un cuento de moralidad to help Americans para ayudar a los americanos see the virtue in what he was doing. a ver con buenos ojos lo que él estaba haciendo. So one of the men on his staff was a guy named Ben Rhodes. Así que uno de Rhodes. los hombres que trabajaba con el presidente, Ben Rhodes, And Rhodes was and still is an aspiring novelist. He wants to write novels. y Ben Rhodes hasta el día de hoy es un aspirante a novelista, él quiere escribir novelas. And Obama brought him into the administration Y Obama lo trajo a la administración to write stories for him. para escribir historias. And he became part of Obama's foreign policy team. Y se volvió parte del equipo de políticas exteriores de Obama. And he didn't know much about foreign policy, but it didn't matter because he knew how to write stories. Y él no sabía mucho de políticas exteriores, pero no importaba porque sí sabía escribir historias.
And so he wrote a narrative Entonces él escribió una that narrativa had very little to do with que reality tenía muy poco que ver con la realidad to make the treaty that President Obama wanted to sign para hacer que el tratado que el presidente Obama quería more firmar, palatable hacerlo un poco más aceptable to North Americans. a los americanos. And Ben Rhodes Y Ben Rhodes bragged se jactó that he could get this treaty past the American people que él podía hacer que el pueblo americano aceptara este tratado with a distorted narrative. con una realidad distorsionada. He could lie in a narrative Podía mentir con una narrativa and lie in a way that was convincing. y mentir de una manera que fuera convincente. And he said one of the reasons he could do this was because the media would not challenge the narrative. Y dijo que una de las razones por las cuales lo podía hacer es porque los medios de comunicación nunca desafiaron esa So here's narrativa. an example on a national and international level of the power of a narrative. Así que aquí hay un ejemplo a nivel nacional e internacional del It poder de doesn't una matter whether narrativa. it's true or not, No importa si es verdad o because no, truth isn't important. porque la verdad ya no es importante. It's the narrative that is important. Es la narrativa lo que es importante. Very often now it's Christians Y ahora who are the villains. los cristianos son como los villanos. Christians are the villains. Los cristianos son los villanos ahora. And very often you look at films Y muy a menudo uno ve where películas there's a pastor donde hay un pastor in the film. en la película He's like a villain. y es como el villano. It's those Christians Esos that are cristianos doing the bad que están things. haciendo lo malo. It's the Christians who are homophobic. Es los cristianos los homofóbicos. Christians are Islamophobic. Los cristianos islamofóbicos. We are the villains. Somos los villanos. And we are trying to impose our truth. Y nosotros estamos tratando But de not our imponer truth. nuestra We are verdad. trying to impose objective morality and an objective concept of truth on people. Estamos tratando de imponerle a las personas un concepto objetivo de la verdad y de la realidad. Because we believe in moral absolutes, we are evil. Y porque nosotros creemos en los absolutos morales, entonces somos malos. It's interesting because in the postmodern world, Es interesante porque en el mundo postmoderno, the primary virtue la virtud primaria is tolerance. es la tolerancia. You tolerate everything. Tú debes tolerarlo todo. And that includes in tolerating evil. Y eso incluye tolerar la maldad. So you tolerate everything Entonces toleras todo except one thing, excepto una cosa, intolerance. la intolerancia. And who are the people that are intolerant? ¿Y quiénes son los intolerantes? People of the book. El pueblo del libro. Because we say there is truth Porque decimos que hay verdad and there is a moral framework. y que hay un marco moral. We are intolerant. Nosotros somos intolerantes. So postmodernism tolerates everything, including evil, except people who believe in truth and moral absolutes. Entonces, el posmodernismo tolera todo, aun lo que es malo, pero lo que no toleran son a los que creen en la verdad y en los absolutos morales. And we have no right to exist. Y no tenemos derecho a existir. And because power Y porque el poder has replaced truth ha reemplazado la verdad and narrative y la narrativa has replaced truth, ha reemplazado la verdad, we will crush you with our words. nosotros aplastaremos con nuestras palabras. And this is where we're heading. Y aquí es donde estamos. Scott Allen, as I said, calls this the toxic new religion. Scott Allen, como ya lo dije, llama esto la nueva religión tóxica. We call it postmodernism Lo or llamamos neo-Marxism. posmodernismo, neomarxismo. It is simply Nietzsche's will to power. Es el poder de la voluntad de Nietzsche. There is no truth, as all you have is a will
to power. No hay verdad, lo único que hay es la voluntad de poder. And this religion Y esta religión has a global vision, tiene una visión global, a missionary zeal, un celo misionero, a missions strategy, una estrategia de misiones and lots of money. y mucho dinero. Much money. Mucho dinero. Does the church have a global vision? ¿La iglesia tiene visión global? Do we have a missionary zeal about that vision? ¿Tenemos un celo misionero sobre esa Are we visión? developing a global strategy? ¿Tenemos una estrategia global? Are we putting money behind the vision? ¿Estamos poniéndole dinero a la visión? We could be doing these things, Podríamos estar haciendo estas cosas, but what do we tend to focus on? pero ¿en qué preferimos enfocarnos? Our individual churches, En nuestras iglesias individuales, our buildings, our programs. nuestros edificios y programas. We have a very small vision Tenemos una visión muy pequeña and not a big enough vision to counter this toxic new religion. y no una visión lo suficientemente grande para contrarrestar esta religión tóxica. And the goal of this toxic new religion Y la meta de esta religión tóxica is radical social equality es una igualdad social radical and unfettered sexual license. y licencia sexual sin restricciones. People are free La gente es libre, to have sex whenever they want with whoever they want, tener sexo con quien quiera, donde quieran, and they are free to seek to force equality of outcomes. y son libres para obligar un resultado igual. And one of the igualitario. things that Scott reminds us Y una de las cosas que Scott nos recuerda is that the truth sets us free, es que la verdad nos hace libres and morality tales manipulate and enslave. y los cuentos de moralidad manipulan y And esclavizan. he said, as Christians, Dice que como cristianos we need to question the narrative. tenemos que cuestionar la narrativa. What is the narrative saying? ¿Qué dice la narrativa And what is it going to produce? y qué produce? I want to talk for a minute about safe spaces. Quiero hablar por un momento sobre espacios seguros. University students Los estudiantes in the universitarios United States are creating safe spaces en los Estados Unidos están creando espacios seguros, where they create a space donde crean un espacio where they do not have to hear anything that they don't want to hear. donde no deben escuchar nada que no quieran The escuchar. old university model El modelo universitario was the antiguo pursuit of truth, es la búsqueda de la verdad, because truth will set us free. porque la verdad nos hará libres. But the new model is not the pursuit of truth. Pero en el nuevo modelo no hay búsqueda It's por la the verdad, pursuit of emotional security. sino que lo que se busca es la seguridad emocional del individuo. Remember, truth isn't important. Recuerde, la Our verdad minds aren't important. ya no What's es importante, important? Our emotions. nuestra mente no es importante, ahora es And we don't importante want nuestras anybody to emociones. say anything No queremos que nadie diga nada that could hurt us. que puede herirnos. So we create these spaces Así que creamos estos espacios called safe spaces. llamados espacios seguros. And most university campuses today, Y la mayoría de campuses the whole universitarios, campus is a safe space. todo el campus es un espacio seguro. And they may Y ellos pueden have one place on campus, que tengan un lugar en el campus, one room, una habitación, un salón, one square una plaza, where you can speak freely. donde puedes hablar libremente. You can speak your mind. Puedes decir lo que piensas. Universities, the whole space of universities in the past was where people could speak their mind. Antes, en el pasado, todo el espacio de la universidad They- era libre para que la They gente could share dijera, their ideas. compartiera ideas, They dijera lo que could pensara reason. y pudieran together. razonar juntos. But that is going by the wayside as postmodernism comes in. Pero eso se está acabando al llegar el posmodernismo. Yale University La Universidad de Yale issued a report in 1974. So what's that? publicó un informe en 40 years 1974, ago? More than 40 years ago. hace 44 años,
because they saw what was coming. porque ellos vieron lo que Because venía. remember, the universities were being infected with this new idea. Recuerde, las universidades empezaron a ser infectadas con esta nueva idea. And this is what they wrote. Y esto fue lo que escribieron. La función principal de una universidad es descubrir y diseminar el conocimiento por medio de la investigación y la enseñanza. Para cumplir con esta función es necesario un intercambio libre de ideas, no solo dentro de sus paredes, sino también con el mundo que está más allá. De ello se deduce que la universidad debe hacer todo lo posible para garantizar dentro de sí el más alto grado de libertad intelectual. La historia del crecimiento y descubrimiento intelectual demuestra claramente la necesidad de una libertad sin trabas, el derecho a pensar lo impensable, discutir lo innombrable y desafiar lo incontestable. Reducir la libertad de expresión golpea dos veces a la libertad intelectual, porque quien prive a otra persona del derecho a expresar sus puntos de vista impopulares, también priva a otros del derecho de escuchar esos puntos de vista. To be able to think the unthinkable, Pensar lo impensable, to discuss the unmentionable, discutir lo innombrable and challenge the unchallengeable. y desafiar lo incontestable. This is free speech. Esto es libertad de expresión. This is the pursuit of truth. Esta es la búsqueda de la verdad. You cannot do this on university campuses today. Pero hoy en día esto ya no se puede hacer en los campuses And I don't know if it's the universitarios. same in your country, but this is United States, Canada, Europe. No sé si está pasando en tu país, pero en Estados Unidos, Canadá, Europa está pasando. Is that how it is here too? ¿Aquí también en América Latina? Or has this not gotten to you yet? It's here? ¿Ya llegó? ¿No llegó? ¿Hasta que llega? Okay. En algunos. No en todos. So safe spaces Entonces la zona segura are illiberal. son iliberales. You used to have liberal arts Antes teníamos artes liberales, where you could study broadly donde podías estudiar a gran escala and you had a liberal mind. y tenías una mente liberal, You could think Podías outside the box. pensar fuera de la caja. Today, universities are illiberal institutions. Hoy las universidades ya no son liberales, son iliberales. They are driven by ideology more than by truth. Son forjadas por ideologías y no verdad. Students want to feel good Los estudiantes se quieren sentir bien and not be forced to think. y no verse forzados a pensar. Instead of pursuing truth, Y en lugar de perseguir la verdad, the pursuit is well-being, persiguen el bienestar, feeling well. sentirse bien. And what is the end? ¿Cuál es el fin? It's power. Poder. All that is left, if truth is gone, is what Nietzsche called the will to power. Si no hay verdad, todo lo que queda es la voluntad del poder, como lo dijo The Nietzsche. death of God will lead to the death of man. La muerte de Dios conducirá a la muerte del hombre. The death of God leads to the death of man as the image of God. La muerte de Dios conducirá a la muerte del hombre como la imagen de Man Dios. is reduced to an animal. El hombre se reduce a un animal. This new religion La nueva religión cannot achieve its goals in the marketplace of ideas. no puede lograr sus objetivos en el It mercado cannot de ideas. stand in the marketplace of ideas. No puede pararse en el mercado de ideas. So it seeks to shut down the marketplace of ideas. Por lo tanto, trata de apagar esas ideas. Pope Francis has said this: El Papa Francisco we are living a moment of annihilation of man as the image of God. dijo, estamos viviendo un momento de aniquilación del hombre como imagen de Dios. Don't think, No pienses, just feel. solo siente. And C.S. Lewis, in his book, The Magician's Nephew, Y en su libro C.S. Lewis, El sobrino del mago,
Aslan, the figure of Christ in that book, Aslan, la figura de Cristo en ese libro, is creating Narnia. está creando Narnia. And the animals talk Y in Narnia. los animales hablan en Narnia. And Aslan the lion Y Aslan el león tells the animals, le dice a los animales, you are talking animals, ustedes son animales que hablan, but be careful pero tengan cuidado that you don't return to being dumb animals. que no vuelvan a ser animales tontos. Postmoderns Los, are on pos- the way to being dumb animals. los posmodernos van en camino a ser animales tontos And they think this is good. y dicen, esto es bueno. Here's C.S. Lewis. Aquí está C.S. Lewis. Porque el poder del hombre para hacer de sí mismo lo que le place significa el poder de algunos hombres para hacer a otros hombres lo que a ellos les plazca. El proceso que abolirá el hombre va a buen ritmo entre los comunistas y demócratas como entre los fascistas. Pero muchos científicos de ojos suaves, muchos dramaturgos populares, muchos filósofos aficionados en medio de nosotros, significan a largo plazo lo mismo que los gobernantes nazis de Alemania. Los valores tradicionales deben ser desmentidos y la humanidad debe ser eliminada a una nueva forma, a voluntad, una voluntad arbitraria de algunos pocos afortunados en una generación afortunada que ha aprendido cómo hacerlo. He wrote this probably 50 years ago. Él escribió esto hace como 50 Maybe años, 60 years quizás 60 años escribió esto. He was speaking prophetically to what he saw coming. Estaba hablando proféticamente de lo que venía. Traditional values Veía are going venir. to be eliminated. Los valores tradicionales serán eliminados And there will be certain men y habrá ciertos hombres that have power que tengan poder to make other men what they please. para hacer de otros hombres lo que ellos quieren. Because reality Porque la realidad and truth y la verdad mean nothing. significan nada. The only thing that is Lo important único que es importante is power. es poder. And these people that are wielding the power Y estas personas que están en el poder may not look like devils. quizás no parezcan diablos, They might be wearing three-piece suits quizás tengan un traje de 3 piezas and high heels. y tacones altos, They look like professional business people. parecen profesionales, empresarios, The world respects them, el mundo los respeta, but what is their goal? pero ¿cuál es su meta? To change the world Cambiar el mundo and to eliminate truth, y eliminar la verdad, to eliminate reality, eliminar la realidad and to eliminate reason. y eliminar la razón. Is this the world you want to live in? Este es el mundo en el que quieres vivir And the exciting thing is you don't have to, y lo emocionante es que no tienes que because vivir en él you can lead the revolt against postmodernism. porque tú puedes ser el líder de la revolución en contra del posmodernismo. You have something to say. Tienes algo que decir, You have the biblical narrative tienes una narrativa bíblica that is far more beautiful que es mucho más hermosa and exciting y and wonderful emocionante y poderosa than the postmodern story. que la historia posmoderna. So be the tellers Así que sean los contadores of God's story. de la historia de Dios. Be the tellers of the coming of the kingdom of God. Sean los que cuenten la venida del reino de Dios. Be the tellers that allow your friends and fellow students to understand that they're not dumb animals. Sean los que les cuenten a sus amigos y compañeros de clase que ellos no son But animales they're the tontos, very image of God himself. que fuimos creados a la imagen misma de Dios. Tell this story Cuenten esta historia in your generation. en su generación. Amen. Amén.